Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar quiero saludar a todos los que nos están observando, los que están asistiendo a esta nueva charla, la última del año del ciclo de charlas anticorrupción. Este ciclo viene siendo presentado por la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional y a lo largo del año han desfilado por él muchos de los integrantes de la comisión y por supuesto también muchos invitados, como va a pasar en el día de hoy. La comisión es una comisión muy activa a la cual están todos invitados a participar, por supuesto, y a trabajar en ella este próximo año. Ha venido haciendo actividades en distintos campos, lo ha hecho no solo a través de estas reuniones y estas charlas, sino también mediante cursos en la dirección académica y también con publicaciones como la guía número 2, que está disponible en la página del Consejo para los matriculados, una guía que va a ser, sabemos, muy útil no solo para los profesionales de ciencias económicas, sino también para profesionales de otras disciplinas que necesitan trabajar en estos temas. A su vez, la comisión ha trabajado durante el año en tareas tanto de difusión como de capacitación. Lo ha hecho interviniendo no solo en actividades internas, sino también en múltiples actividades fuera del Consejo, representando al Consejo, algunos de sus integrantes, asistiendo a congresos, siendo expositor y participante de eventos en distintos lugares y siempre con una participación muy activa. No es casualidad que esta charla, esta última charla del ciclo de este año, sea el 9 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, un día instaurado por las Naciones Unidas en el año 2003, en el momento de aprobarse la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Recordemos que en ese momento, en esa misma resolución, se menciona a la República Argentina, agradeciéndole ser uno de los países que colaboró en las etapas previas para llegar a esa convención, y recordando también que se cumplen 17 años, y en 17 años no hemos visto un avance muy significativo, lamentablemente. Si nos guiamos por los informes que se vienen realizando y las encuestas y los estudios de estos últimos tiempos, podríamos inferir que la corrupción sigue siendo un tema muy importante, un tema lamentablemente muy importante en el mundo y por supuesto también en la República Argentina. Por lo tanto, tenemos mucho para hacer todavía, tenemos mucho para aportar. Las profesiones contables no solo tienen injerencia en el sentido de su participación como tarea profesional, sino también como aporte a la sociedad en esta lucha contra la corrupción. En la charla de hoy va a estar moderando la doctora Karina Bermolén, miembro de la comisión, y van a participar como expositores de esta charla también los doctores Oscar Mayola y Tulio Paterlini. Y ellos van a hablar sobre algunos temas como la tipología del fraude o la visión de los auditores internos y los auditores externos, todos temas muy afines al trabajo del profesional contable y que entendemos que es una función que está en cabeza de estos profesionales y que nosotros tenemos que trabajar para que así sea y para que se siga desarrollando esta actividad
como incumbencias de los profesionales en ciencias económicas. Bueno, nada más que esto, quiero agradecer a todos, especialmente al Consejo desde el punto de vista de su predisposición para darnos este lugar, para este ciclo, a todos los colaboradores del Consejo que nos ayudan permanentemente y sobre todo a la gerencia técnica que desde un primer momento y cuando debimos modificar el formato tradicional para incorporarnos en este sistema tecnológico para poder suplir los efectos de la pandemia y del distanciamiento y de todas estas normativas, hizo todo lo posible para que esto saliera de la mejor manera y desde marzo en adelante venimos aprendiendo juntos y mejorando en este proceso de exposición. Desearles felices fiestas a todos, que tengan un muy buen fin de año, que el año 2021 sea mucho mejor para todos que este 2020 y dejar a Karina entonces para que comience con su trabajo de moderación. Adelante, Karina. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de charlas de la Comisión Anticorrupción. Me llamo Karina Bermolén. Hoy vamos a estar con Oscar Maiola y con Tulio Paterlini. Bienvenidos, esta es la última charla de este ciclo que se generó durante el año 2020. Muchas gracias a las autoridades del Consejo por el espacio que le dieron a la Comisión Anticorrupción. Gracias al presidente Raúl Sacán y al vicepresidente Mariano Fernández, a Oscar Fernández, tesorero de la institución y coordinador de la comisión. La idea hoy es conversar sobre el fraude y el rol del auditor. Vamos a hablar un poquito de tipologías de fraude, de algunas teorías de comportamiento, como el triángulo del fraude, la teoría de las ventanas rotas, el informe de ACFE 2020, y junto con Oscar vamos a charlar, o él nos va a contar el rol del auditor interno frente al fraude, y Tulio Paterlini, el contador Tulio Paterlini, nos va a contar sobre el rol del auditor externo frente al fraude. Bueno, de alguna forma, el fraude, hay varias tipologías de fraude. El fraude financiero, que tiene que ver con el fraude corporativo, que es de alguna forma la distorsión de la información financiera realizada por la alta gerencia o por el directorio, justamente con ánimo de causarle perjuicio a los usuarios de los estados financieros, tales como los accionistas, los inversores, los prestamistas, el Estado, las administraciones tributarias, algunas veces para mostrar fortaleza o aparentar debilidad. Tenemos lo que es el fraude laboral, que tiene que ver con la malversación de activos, lo que se llama crimen ocupacional, que en realidad es la distorsión de la información financiera, pero con ánimo de causarle perjuicio a la empresa. En ello, uno o varios empleados de forma fraudulenta distorsionan los recursos de la empresa justamente para poder beneficiarse indebidamente de esos recursos, ya sea a nivel de sus activos, el efectivo, títulos, valores, bienes. Se llama colusión cuando cuando dos o más personas intervienen, se ponen de acuerdo. Y después tenemos el tercer tipo de fraude financiero, que es la corrupción, que de alguna forma operacionalmente se define como el mal uso de ese poder que se delega para obtener un beneficio propio. Transparencia Internacional la define como el abuso del poder para beneficio propio, el Banco Mundial como el abuso de un puesto público para ganancia privada. La ley 27.401, ya que hablamos de la Comisión Anticorrupción, y trata justamente, penaliza cinco tipos de delitos: el cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional, las negociaciones incompatibles por el ejercicio de la función pública, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balance e informes agravados. Y de alguna forma podemos decir que hay dos fuentes de distorsión de la información financiera, que las dos tienen en común justamente la distorsión de la información financiera, pero que lo que las diferencia es el ánimo de causar perjuicio. El error es sin ánimo de causar perjuicio, mientras que el fraude justamente tiene ánimo de causar perjuicio, tal como vimos en los ejemplos recién.
Y ACFE tiene como un árbol de fraude donde diferencia lo que es la corrupción, lo que es la apropiación ilegal de activos y lo que es el fraude en estados financieros, diferentes esquemas, la corrupción, conflicto de interés, soborno, agradecimientos ilegales, extorsión económica. El fraude en estados financieros a través de sobreestimar activos e ingresos con diferentes esquemas y subestimar activos e ingresos. La apropiación ilegal de activos, ya sea a través del dinero en efectivo o a través de bienes, que puede ser el inventario, los bienes de cambio u otros activos, con, por ejemplo, en el caso del dinero en efectivo, robo de dinero disponible o robo de dinero cobrado u otros desembolsos fraudulentos. En el caso de inventarios, también a través del uso indebido o hurto después de su registro. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco a las teorías para explicar el comportamiento frente al fraude. Tenemos por un lado el triángulo del fraude, que es un modelo teórico creado en el año 73, en 1973, por un criminalista llamado Donald Creasy, que de alguna forma lo que trató fue de explicar cuáles son los factores que terminan influenciando para que una persona que muchas veces no tiene antecedentes criminales se termine cometiendo un fraude ocupacional. Esa teoría, o ese modelo teórico, es el que se utiliza hasta hoy en día, para explicar aquellos delitos de fraude de cuello blanco. Fue incorporado por la Federación Internacional de Contadores en el año 2003 a través de la NIA 240, también justamente para incluir dentro del trabajo del auditor externo frente a su trabajo en los estados financieros de estos factores, de comportamiento. Y en definitiva el triángulo del fraude trata de explicar cómo nace el acto fraudulento, que en general empieza con la motivación o con la presión, por qué se comete el fraude, distintos motivos, distintos incentivos. Justamente la pandemia ha tenido un efecto disruptivo y es un generador porque incrementó el riesgo de fraude, tanto a nivel privado como justamente en los gobiernos. Entonces, empieza de alguna forma con la motivación o la presión, sigue con la oportunidad, porque hay una percepción de ausencia de controles o controles débiles, y termina con la racionalización, que es de alguna forma cómo el defraudador justifica su accionar. Motivos, la presión, bueno, hablamos de hoy justamente del factor de la pandemia, la continuidad operacional, el riesgo de la empresa que no siga el negocio en marcha, retrasos en los pagos, reducciones de salarios o de incentivos al personal, la posibilidad del despido, necesidad de recursos por diferentes cuestiones que provoca la pandemia, como puede ser incluso la enfermedad de algún familiar, la necesidad de las medicinas, endeudamiento. Y cuando hablamos de oportunidad estamos hablando de alguna forma de, bueno, tenemos que hacer adquisiciones urgentes justamente por la pandemia, esto lo que en algún momento Transparencia Internacional marcó como el mantener todo el tiempo esta necesidad de la urgencia, y esto genera todo un tema de esas compras que de alguna forma no son transparentes. Entonces, adquisición de bienes y servicios de alta demanda, aumentos de precios, por ahí en algunos casos injustificados, esta disminución de los controles o la flexibilización por la propia situación de poner todos a trabajo remoto, entonces el foco de la organización por ahí para sobrevivir o para poder readaptarse, la disminución de la supervisión, la autorización de pagos o procesos de emergencia o de excepción, como hablábamos recién, el uso del efectivo para pagar estas situaciones de emergencia, y la racionalización en definitiva es, bueno, ¿cómo justifica? Entonces, si todos lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? El sálvese quien pueda, de alguna forma, esta cuestión de que es una situación de crisis extraordinaria, de alguna forma el triángulo del fraude también pone un poco la lupa en la brújula moral que pueden tener los empleados, los dueños de las compañías, o los mismos estados, ¿no? Como para verse tentados
a cometer fraude. Y la teoría de las ventanas rotas es una teoría que en realidad arranca con un experimento que hace un psicólogo social, que se llama Philip Zimbardo, en la Universidad de Stanford, en el año 1969, que de alguna forma después es recepcionado y tomado por otros dos sociólogos que son Wilson y Kelling, y que ellos después de alguna forma, junto con otros experimentos, lo terminan denominando la teoría de las ventanas rotas. Y el experimento consistió en dejar 2 autos abandonados en la calle, 2 autos de la misma tipología, idénticos, con la misma marca, el mismo modelo. Uno lo dejan en un barrio muy pobre, que es el barrio de Bronx, en Nueva York, una zona pobre y conflictiva. El otro en un barrio de California, una zona rica y acomodada, en Palo Alto. Y bueno, y el experimento fue qué pasaba, ¿no? ¿Cuál era el comportamiento de esos 2 barrios que tenían poblaciones muy diferentes? Y entonces un equipo de especialistas en psicología social fue monitoreando. Y bueno, al cabo de unos días, en el barrio de Bronx, el auto estaba totalmente desarmado, total vandalismo total, y en el caso de Palo Alto no había pasado nada. Había pasado una semana y el auto estaba intacto. Entonces, ante esta situación, luego de este resultado, ingresan una variable más, que es que le rompen un vidrio del auto al coche que estaba en Palo Alto. Y el resultado fue que a raíz de esa situación se genera todo un tema de vandalismo. Se genera exactamente el mismo proceso, bueno, no sé si exactamente, pero el mismo proceso de vandalismo que había ocurrido en el barrio de Bronx. De alguna forma, la conclusión que llega a este psicólogo social es que la causa no reside en la pobreza, sino que ese cristal roto manda un mensaje, que el coche está abandonado, que hay una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación, de que no pasa nada porque rompieron un vidrio, después rompieron otro, y así sucesivamente. Entonces, de alguna forma, cada cristal que se iba rompiendo iba reafirmando esta teoría de la falta de la ausencia de la ley o el del deterioro. Después se toma esta teoría, que termina siendo la teoría de las ventanas rotas, Wilson y Kelling, y de alguna forma lo extrapolan a un edificio de ventanas rotas y dicen, bueno, si en un edificio aparece una ventana rota y no se arregla pronto, inmediatamente el resto de las ventanas acabarán siendo destrozadas por vándalos. Y en definitiva dicen, ¿por qué? Bueno, porque el mensaje es que nadie cuida esto, y entonces esto termina quedando abandonado. Esta teoría fue usada en el año 80 para justamente tratar los problemas de seguridad que había en el metro de Nueva York, y después, 25 años después, es tomada por el alcalde Giuliani de Nueva York también, basándose en la teoría de las ventanas rotas para de alguna forma impulsar lo que fue una política de tolerancia cero, que en definitiva era tratar de generar y crear en las comunidades limpias y ordenadas para generar esta percepción de orden, de no transgresión a la ley, y no permitir esas pequeñas transgresiones a la ley. Y de alguna forma lo que deja esta teoría de las ventanas rotas es cómo es el comportamiento de las personas. Entonces dice, bueno, el 10% cumple, aunque no existan normas, aunque no exista control, el 80% depende de qué control hay, y el otro 10% no cumple aunque haya control. Entonces, estos 2 escenarios, que es un escenario dice, bueno, el alto riesgo es inexistencia total de control, va a decir que el 10% va a cumplir y el 90% va a tener infractores. En el escenario de bajo riesgo va a decir, bueno, el 90% no va a cometer infracciones y el 10% va a tener infracciones. De alguna forma, la analogía de alguna forma con el fraude es los signos de deterioro que empiezan a aparecer si se genera una falta y nadie hace nada. Si se cometen pequeñas faltas y las mismas no son sancionadas, entonces a medida que va pasando el tiempo, esas faltas que eran pequeñas se van a ir convirtiendo en faltas mucho más grandes, ¿no? Esta idea de si no ocurre la reparación inmediata, el mensaje es un poco el mensaje que recibe la sociedad, la empresa, es de impunidad. Y bueno, ahora la idea es un poquito charlar de este estudio que hizo ACFE en el año 2020, no sé si Oscar, vos que sos un experto en fraude certificado, Sí, ¿cómo que no? más Sí, o no te me menos, sí. achiques. Esta es fresquita, esta salió hace poco.
Sí, salió hace poquito. Salió en junio. Sí, bajó un mes. Fíjate que esta es una encuesta bianual que hace ACFE. Bueno, Sí. yo soy miembro de ACFE y tengo el CFE, el Certified Fraud Examiner, y ellos nos mandan papers cada mes, actualizando. Ahora están enviando uno del COVID, que vi que lo has incluido. ¿Cómo impacta todo lo que es el tema fraude? Básicamente en encuestas que hacen a empresarios y a nosotros, a los miembros. A los miembros. Veo que bajó un mes, ahora es 14 meses la duración promedio del fraude, o sea, desde que comienza el perpetrador a cometer el fraude hasta que se lo descubre, son 14 meses. Esto se amplía en el caso de, ya lo vamos a ver, en el caso de altos ejecutivos. Sí. Habrán visto los oyentes, o los que nos están viendo también, que muchos artículos de esto han salido en los periódicos, que las organizaciones pierden un 5% de los ingresos por fraude cada año. Es decir, en el caso nuestro, que tenemos antecedentes corporativos, me animaría a decir que no pega tanto, pero para una pyme que tal vez el margen de utilidad es el 5%, que se va Es un por... montón. Es Exacto, un montón. es un montón. Es un montón. Esto Sí, asusta. asusta, sí, asusta. La pérdida media son $125.000. Los tipos de fraude, la corrupción es el más común de todos, y la apropiación de activos es el más común pero el menos costoso. Claro. Ahí está leyendo que el 86% de los casos tienen que ver con malversación de activos, pero que la mediana son $100.000. Pero los fraudes en los estados financieros, que es el menos común, pero es el más costoso, que es en este caso el 10%, la mediana son $954.000, o sea, casi 9 veces más. O sea, hay menos eventos, pero por cada evento es mucho más caro, digamos. Es mucho más caro. Y lo importante que está bien, y sobre todo para aquellas empresas que tienen líneas de denuncia, que el 43% fueron detectados a través de denuncias, ¿no? Entonces la importancia de tener habilitados los canales de denuncia, y que de ellos la mitad provino de empleados. Después, bueno, esto, mirá, no sé si la falta de controles internos contribuye 1/3 de los fraudes. La importancia, ¿no?, del control, de los controles. Exacto, y fíjate el que sigue. Dice, la presencia de controles antifraudes está asociada con menores pérdidas y más rápida detección. O sea, Más rápida detección. esos 14 meses, que era el promedio, la media, si uno tuviese en la empresa controles apropiados antifraudes, se reducen a la mitad. Lo mismo el monto de $100 y pico mil de media, también. Fíjese que ahí dice, menores pérdidas por fraude y más rápida detección. O sea, todo se reduce a la mitad. Sí, y lo que me llamó la atención, cómo ciertos riesgos de fraude son más probables en pequeñas empresas, ¿no? Justamente. Que tiene que ver, ¿no? Tiene relación. Entonces, por ejemplo, facturación fraudulenta 2 veces mayor. Fraudes con nómina 2 veces mayor. Manipulación de cheques y pagos 4 veces mayor. Bueno, después que más de la mitad de los fraudes se originaron en sectores de operaciones, contabilidad, ejecutivos y alta gerencia y ventas. Como los dueños ejecutivos que cometen el 20% de los fraudes laborales, pero son los menos costosos. Sí, acá la media se va a $1 millón en el caso de este 20%, Karina. Sí. Y después, bueno, lo que seguramente vas a comentar ahora son las señales de alarma, que es el pan nuestro de cada día para los que somos auditores de fraude, son las señales de alerta, ¿no? Estar con la guardia alta, con las antenas bien prendidas, bien paradas, para detectar esto que vas a comentar ahora. Sí, dice que el 85% de los defraudadores mostraron al menos una alerta de comportamiento. Exacto. Entonces, ahí tenemos 7 señales de advertencia claves, el 42% vivía más allá de sus medios, el 26% tenía problemas económicos, el 19% mostraba una relación inusual de cercanía con vendedores y clientes, el 15% de alguna forma mostraba algunas señales de falta de desempeño, ¿no? De problemas de control, de problemas con las tareas. Ahora igual hay unas filminas que son bastante más estas.
Clasificación de las alertas, el rendimiento laboral, dice, en el 52% de los casos el defraudador mostró banderas rojas relacionadas con sus tareas. Entonces, el 19% relación inusual, ahí estaba, con vendedores y clientes, problemas de control y falta de voluntad para compartir deberes, irritabilidad, un 15%, actitud embaucadora, un 13%, quejas por salario inadecuado, negarse a tomar vacaciones, la famosa no tomarse vacaciones. Bueno, y diferentes y bajas evaluación de desempeño, ¿no? Ausentismo excesivo. Y después como también señales de alerta en relación a la vida personal. El 63% de los casos mostró algunas señales relacionadas con su propia vida. Una ya las dijimos, 42% vivían más allá de sus medios, 26% problemas económicos, 12% divorcios o problemas familiares, 9% problemas de adicción, 6% aislamiento social. Bueno, qué importante tener en cuenta estas alertas, ¿no? Y qué importancia incluso los departamentos de recursos humanos en estas cuestiones también, ¿no? La evaluación de desempeño también como para ir entendiendo qué es lo que va pasando. Sí, es así, Karina, es una tarea interdisciplinaria. La lucha contra el fraude en la empresa, te digo por experiencia, es, como vos bien decís, recursos humanos, legales, nosotros, contadores, todos. Todos. Acá todos tenemos que luchar contra el fraude, es así. El fraude es una cuestión de todos, no es una cuestión de uno. Correcto. Bueno, y después acá los 5 esquemas de fraude más observados actualmente debido al coronavirus, el phishing, ¿no? Un 75% de aumento total, fraude por recaudación de fondos en actividades de caridad, 69% aumento total, vacunas fraudulentas, curas, pruebas, todo este tema, ¿no? Estafas en sitios de comercio online, cómo fue creciendo a medida que el comercio online se disparó durante la pandemia. Intervenciones al correo electrónico de la empresa, también el aumento. Y después están los 5 esquemas de fraude que se suponen que se verán en los próximos de 6 a 12 meses. No sé si vos querés comentar algo de esto. Claro. Fraude de los programas de estímulo de los gobiernos. Bueno, eso, justamente el paper de Transparencia Internacional respecto a las compras de los gobiernos. Sí, todos los ratios que evalúa ACFE y todos los entes que hacen este tipo de investigaciones están ya previendo un aumento, un incremento de todos los ratios de fraudes, en pandemia y post pandemia. El hecho de estar trabajando todos en nuestras casas y tener acceso a determinada información confidencial de la empresa, a través de pendrive y demás, incrementa, bueno, de hecho yo en mi consultora he tenido 4 fraudes que antes no pasaban, pero sí, todos los ratios, Karina, están indicando que va a haber un aumento considerable en fraudes. Sí, no terminó aún. No, todavía no terminó. Si miramos Europa, todavía no terminó. Bueno, estas brechas de ciberseguridad, el fraude por seguro de desempleo también, ¿no? Justamente. Temas de los estados. Bueno, ¿querés? Voy a estopear mi presentación. Ok. Le doy lugar a la tuya. Dale, yo quería hablar un poquito de... Me dejaste sin letra porque dijiste casi todo y está perfecto. Es así. No, ¿cómo te dejé sin letra? No miento. Todo lo de... estamos en el aire, ¿no? Sí. Estamos en el aire, estamos saliendo. Nosotros tenemos... Una cosa que te quería decir antes de que vos arranques, que yo pensaba, ¿no? Cómo todos casos de fraude empresarial que se fueron dando tan conocidos, como el caso, por ejemplo, de Enron, que se llevó puesto a Enron y a la firma de auditoría externa, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Hasta llegar, qué sé yo, lo último, Odebrecht o otros casos más, cómo la importancia de cómo la investigación fue determinando cómo se extendió todo eso a lo largo del tiempo, ¿no? El impacto que llegó a tener. Y la gran pregunta que siempre aparece es, ¿por qué no fue detectado por auditoría externa o por auditoría interna? Y entonces, un poco ahí lo que yo quiero preguntarte a vos es, ¿cuál es el rol del auditor interno frente al fraude? ¿Cómo tiene que pararse frente a los riesgos de fraude, no?
Bueno, vos sabés, como bien decís, que a raíz de Enron y de otros surgió SOX, la ley Sarbanes-Oxley. En la empresa, bueno, yo me desempeñé 30 años en una empresa petrolera multinacional y antes en una química. Tenemos muy aceitados todas las mejores prácticas, ya, como que no hacía falta que venga SOX. Pero sirvió SOX para justamente generar un flujograma y que todos los gerentes, que todos los directores conozcan todos los procesos, porque el gran tema de Enron es que cuando se los entrevistó, ellos sabían algo de los controles internos de compras, por ejemplo, el gerente de compras, pero no sabía nada de finanzas, de producción. Entonces, SOX lo que viene a hacer es justamente, que ayuda también a la auditoría interna, es a que todos firmen ya no la carta de representación, sino algo un poquito más, más elaborado, como es armar un flujo, ver para cada proceso un process owner, un dueño de ese proceso. Nosotros hicimos una tarea en la petrolera de optimización de controles, se generaron key controls en cada uno de los procesos, y eso sirvió para la auditoría interna, y eso sirvió para la auditoría externa. Si me permitís, Karina, yo voy a compartir una pequeña presentación, estamos ya, creo que en 20 minutos de charla, así que no me voy a explayar mucho, pero tengo acá preparado algo. Vamos, dele. ¿Se escucha? ¿Se ve esto? Perfecto. Sí, ahí ya está. Ya estamos. Okay. Falta, tenés que ir a tu presentación, ¿eh? Porque ok. Bueno, yo no te presenté al final, Oscar, así que mientras que vos abrís la presentación, te presento. Bueno. Oscar Bayola es doctor en Ciencias Económicas en Contabilidad Forense y contador público de la Universidad de Buenos Aires, es fundador y titular de la consultora Risks and Fraud Prevention, amplia experiencia profesional y gerencial desarrollada en importantes corporaciones internacionales, sos auditor, sos certificador de fraude, examinador de fraude certificado, y sos auditor interno certificado, ¿sí? ¿Estoy diciendo bien? Sí, profesor de gestión de riesgos en la diplomatura de la Universidad de San Isidro, director académico de la especialización en detección de fraude y auditoría del Consejo Profesional de Ciencias de la Facultad, el Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director del comité. En realidad, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Karina? Que no es que tengo todo eso, que tengo muchos años encima. Entonces, el mero transcurso del tiempo hace que uno vaya sumando experiencia, simplemente eso, no hay ningún logro. Son muy buenos. Son casi 40 años de ejercicio de la profesión y en casi todos en todas las líneas de defensa, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Bueno, lo que vos decías de Transparencia Internacional, que es una alerta también, al igual que ACFE, ellos miden el IPC, el Índice de Percepción de la Corrupción, y en Latinoamérica no estamos bien. Hay 21 países relevados y el CPI, justamente el Índice de Percepción de Corrupción de Latinoamérica, está en el puesto 37, el índice es 37. Estamos mal. Por eso estamos haciendo este tipo de capacitación, ¿no? En un rango que va de 0 los más corruptos a 100 los menos corruptos. Así que estamos de tabla para abajo, como diría un futbolero, ahora que estamos muy embebidos con esto. Uruguay es el que mejor está en el puesto 21 de 180 países, y de nuestra región, Venezuela es el peor. ¿Esto para qué da pie? Para ver cómo fue cambiando, cómo la auditoría interna, la auditoría externa, cómo se ha tenido que adecuar a estos tiempos. Y todo esto, esta evolución fue acompañando a los distintos informes COSO. Yo cuando trabajaba en la empresa, en la petrolera, no me daba cuenta que había cambios, los informaba al board de directores del grupo, que estaba en Londres, y no tenía la teoría, es decir, practicaba, tomaba decisiones, tenía puestos de gestión, gestionaba, implementábamos políticas de integridad, cuando nadie hablaba de políticas de integridad, todas las formas de gestión de riesgos, toda la vida hubo gestión de riesgos, no es que se descubrió ahora. Lo que pasa es que ahora se ha metodizado el uso de estas herramientas.
Simplemente COSO ayudó mucho y pasamos de tener una auditoría policíaca, yo me acuerdo en la década del 70, era realmente cuando la línea veía venir a un auditor interno, era temblar, era, bueno, este me va a descubrir controles, me va a hacer un mal informe. Esto fue cambiando a través de COSO, justamente, el COSO de 1992 ya empezó a hablar de auditoría de procesos, ya los auditores nos metimos más en el proceso y no tanto en culpar a un gerente, lo que dije antes de generar process owners, dueños de procesos. El caso típico es el order to cash, ¿no? Cuando uno hace la requisición de un producto, que está todo, por supuesto, computarizado, esa requisición pasa al departamento compras y se transforma en una orden de compra, luego viene la recepción que lo hace la planta, recién en ese momento entra la contabilidad, cuando entra el producto, fíjate que aguas abajo hay un montón de temitas que también podrían ser motivo de fraudes. Luego se hace el three-way matching, que lo hace la tesorería, y todo esto es el sistema order to cash. Bueno, todo esto nació, yo te diría, mediados de la década del 90. Justamente cuando COSO es el comité que sponsoriza aquellas primeras recomendaciones del señor Treadway, de fines de la década del 80, y que son ni más ni menos que guidance, lineamientos destinados a la gerencia, para que la línea, no para los auditores, está destinado a la gerencia, a la línea, al board, si querés, para que tengan una metodología de cómo hacer gestión de riesgo, de cómo hacer sistemas de cumplimiento, pero es que es toda la vida, acá no se está descubriendo nada. Entonces, nosotros en auditoría interna fuimos acompañando estos cambios, por supuesto. Después vino la auditoría de cumplimiento, con SOX, básicamente, que yo creo que SOX fue el primer hito de compliance, porque para aquellas empresas, bueno, y Shell, que es la empresa que yo trabajaba, cotizaba en New York, entonces a mí me tocó implementar SOX en toda la región. Tuvimos que desarrollar, junto con consultores, esta mecánica de SOX. Y hasta llegar a lo que es hoy día, que tenemos auditoría continua, es decir, los sistemas nos facilitan mucho la búsqueda, ya no tenemos muestras, sino que se puede hacer un universo de chequeos a través de sistemas, y nos da más tiempo para hacer auditoría forense, lo que es Business Integrity. Muy bien, esto es un poquito cómo fue evolucionando. Hay un marco de trabajo de la auditoría, que es que se los muestro, es muy chiquito. Compárelo con lo que son las normas del IFAC, ¿no? Acá está la 240 que vos mencionabas. Nosotros, nosotros en auditoría interna tenemos un marco internacional para la práctica que regula la actividad nuestra y que habla de fraudes. Acá habla del escepticismo profesional. Acá va un poquito más. Acá ya dice, el auditor interno, vuelvo a compartir pantalla, el auditor interno tiene que tener conocimientos de fraude, si bien no ser un Certified Fraud Examiner, no lo dice así, si bien no tener conocimientos profundos, pero sí debe tener un awareness, un conocimiento, como para poder detectar red flags, estas banderas rojas, estas alertas que vos en tu presentación tan detalladamente mostraste, que son las que produce ACFA. Entonces, este es el marco del instituto. Este marco tiene una parte obligatoria, como ustedes ven ahí, por supuesto está basado en la misión, sería como un control framework, tiene la estructura de una estructura de controles, y una parte, un strongly recommended, fuertemente recomendado, que son las guías de implementación y las guías suplementarias, ¿no? Este marco tiene una definición que dice que la auditoría interna es una actividad independiente de aseguramiento y consulta, o sea, de auditoría y consultoría, si querés, para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Y vos fíjate, Karina y Tulio, esto no se agrega valor y mejora la operación si los procesos están contaminados con fraude, que es un poquito la tarea que hace el oficial de cumplimiento cuando analiza todos los procesos y, bueno, ve qué puede mejorarse
desde el punto de vista de fraudes. Y la naturaleza del trabajo, que está en la norma 2100, acá también en este librito hay números de normas, así como está la 240, la NIA, acá se llaman normas. La 2100 habla y específicamente dice que la auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de gobierno, gestión de riesgos y control. Fíjate que son las tres estructuras que nosotros los auditores debemos controlar, justamente. Gobierno corporativo, si nos remontamos al Cadbury Report, acá el amigo Mantinian es un experto en esto y he aprendido mucho de él en todo lo que ha explicado de gobierno corporativo. Sobre una estructura de gobierno corporativo, que son los estatutos, el organigrama, toda la parte de las job description, la descripción de puestos, las líneas de dependencia y demás, los stakeholders, todo lo que hace al gobierno corporativo, se apoya en una sólida gestión de riesgos. ¿Qué es lo que dice la norma? Lo que acabo de leer. Sobre esta gestión de riesgos, podemos hacer una auditoría basada en riesgos, a pesar que ahora ya se está hablando de controles predictivos, esto lo van a tener que actualizar, en mi opinión, el marco, porque con la pandemia ha cambiado muchísimo esto, ya hay que predecir riesgos, ya se está hablando no de KPIs, no de Key Performance Indicators, sino de Key Risk Indicators, indicadores claves de riesgos. Sobre esta base de riesgos hacemos una auditoría basada en riesgos y fijamos los controles, si lo vamos a tolerar, si lo vamos a traspasar a una compañía de seguros, si lo vamos a asumir, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos la estructura de controles, tenemos que tener un programa de cumplimiento. Yo he visto en muchas empresas que tienen programas de cumplimiento que no se apoyan en estos tres puntos. Y ese es el grave error. O sea, este sería la secuencia. Una estructura de control y sobre una estructura sólida de controles que puede estar basada en SOX, por ejemplo, armar ahí sí un programa de cumplimiento. Y después, por último, si todo esto falla, bueno, entra a tallar lo que es la auditoría de fraudes, que es mi especialidad hoy día, ¿no? Bueno, si lo llevamos a los programas de integridad, para la ley 27.401, la importancia de la evaluación inicial de riesgos, los controles, ver cómo queda ese mapeo de riesgos residual, justamente para que el programa de integridad sea adecuado a los riesgos, a la dimensión y a la capacidad económica, ¿no? Exactamente, exactamente. Y fíjate que esto que salió también hace muy poquito, vos mencionaste que las encuestas de ACFE eran de junio. Bueno, en julio también el Instituto de Auditores Internos, que es el que produce ese librito chiquito que te mostré, que chiquito pero muy productivo porque tiene muchas normas, actualizó el modelo de las líneas de defensa, y ya no lo llama las líneas de defensa, porque presume, cosa que yo no estoy tan de acuerdo, que no me escuchen mis colegas del IAIA, el IAIA es el local chapter, el capítulo Argentina del instituto, dice que ya no somos defensa los auditores, que sino tenemos que estar muy codo a codo con la línea, con la estrategia, y propiciar cambios y a través de los controles, que estoy de acuerdo, que es así, pero no dejan de ser líneas de defensa. Porque en definitiva todo lo que es Contraloría, oficiales de cumplimiento, auditores, somos los defensores de un gran equipo, que en vez de ser un equipo deportivo es un equipo empresarial. Entonces nosotros no vendemos. En el afán de querer controlar muchas veces generamos miedo, que eso está mal, porque hay que mostrarle a la línea, al board, los beneficios de por qué uno establece un control. O sea, todo lo que el board va a ganar en función de minimizar los riesgos, ese es el abordaje que le tenemos que dar. Y bueno, esta actualización genera saca, antes la auditoría interna tenía un solapamiento con el SEO, fíjate que ahora lo saca, ahora la auditoría interna, que sería la tercera línea, depende directamente del board, directamente del board, igual que el SEO y la alta dirección, con lo cual le da una independencia, ves que acá dice aseguramiento independiente, que antes no tenía. Y esta es la defensa del equipo. Lo que vos mencionabas, Karina, de los roles de la primera línea, vos mencionabas que la primera línea con una robusta
línea de denuncias, con una línea de denuncias que puede ser interna o externa, se detectaban fraudes hasta más de un 43%. Fíjate la importancia que tiene que la auditoría esté trabajando codo a codo con la primera línea de defensa. Según ACFE, creo que vos lo mencionaste en tus filminas, de moda filminas. Yo decía filmina siempre, Karina, siempre filmina, pero bueno, de vuelta. ¿Y ahora cómo se dice? ¿Qué sé yo? Slides. Bueno, pero... Julio, ayúdame, no sé cómo es. Slide. Slide es más fino. Me actualicé por el último fax que recibí. Bueno, le decimos slide. Y... Ay, me perdí. No, entonces, la auditoría interna detecta un 14% de los fraudes. El auditor externo que estaría acá, sí, proveedores de aseguramiento, que sería la cuarta línea, un 5%. Un 5%. O sea, fíjate, el auditor externo que no tiene obligación, y eso lo dicen las NIAS, o sea, no está en su rol primordial el detectar fraudes. Por supuesto, por eso digo que tiene que ser una tarea interdisciplinaria, detecta el 5%. Esto surge de las encuestas. El auditor interno, el 14/15, y una buena auditoría de fraudes puesta en la primera línea de defensa con una robusta línea de denuncias, hasta, en algunos casos, hasta el 50%. Fíjate la importancia de atacar esta parte que sería la boca, o sea, esta sería la boca, si hablamos... Sí, los dueños de los riesgos, ¿no? Sí, cuando uno tiene las defensas altas, esto es el virus, ahora que está tan de moda virus, este sería el virus que entra por la boca de la empresa. Y los dueños de los riesgos, el vendedor, el gerente de la fábrica, por donde entra el producto, bueno, entra el fraude. Si cambiamos virus por fraude, en definitiva hay que atacar acá en la boca, hay que generar defensas. La defensa para el coronavirus es vitamina D, en nuestro caso es tener una robusta línea de controles, desde la auditoría externa, la auditoría interna, la auditoría de fraudes, con una tarea interdisciplinaria. Yo, como te dije, por mero tema cronológico de edad, he trabajado en todo. Ahora voy a asumir el board de un ente dentro de 2 semanas. He estado en primera línea, he estado en segunda línea, he estado en tercera línea, y he estado como auditor externo, porque soy contador, en la 4ª línea. Y veo que los roles son totalmente integrados. Por eso hay doble línea, ¿no? Rendición de cuentas, de informe, fíjate la línea para arriba, y delegar, dirección, recursos y supervisión, la línea para abajo. O sea, esto funciona, como explicaba Mantinian, en aquellas charlas maestras que daban en el comité. Esto, en definitiva, es la estructura de un gobierno corporativo. O sea, ahora el IALIA ha cambiado un poco lo que es las líneas de defensa y lo ha puesto en términos de gobierno corporativo. Bueno, las normas específicas de lo que estuve hablando tienen nombre y apellido. La 1210 dice que los auditores internos deben tener conocimientos suficientes para evaluar el riesgo de fraude, lo que yo les decía, Tulio, Karina, al comienzo. La norma 2120 dice que la actividad de auditoría interna debe evaluar la posibilidad de ocurrencia de fraude. Evaluar, pero no tiene los conocimientos como para medir profundamente el riesgo de fraude. Y la norma 2210 A2, de ese librito que les mostré, menciona que el auditor interno debe considerar, cuando planifica la auditoría, la probabilidad de fraudes. O sea, indirectamente está hablando también de ser escéptico. Bueno, vos hablaste de esto, vos hablaste de cuando había intención o no, que podía ser mera negligencia si no había intención, pero cuando hay intención es fraude, que es lo que dice ACFE. Estas son definiciones de ACFE. Y los roles históricos eran la prevención, que era la gerencia, la detección la hacía la auditoría. Esto hoy día no es tan así, porque la auditoría trabaja muy codo a codo con la línea, y la investigación corría por cuenta nuestra de los investigadores de fraudes, ¿no? Y algunas diferencias que menciona ACFE entre el auditor interno y el auditor de fraudes es que, bueno, obviamente la frecuencia del auditor interno es recurrente,
hay una gestión de riesgos y recurrentemente voy haciendo un planeamiento de los trabajos. El auditor de fraudes no, por supuesto, porque es cuando aparece un fraude actúa, esto es ex post. El alcance acá general, acá es específico, no me quiero detener esto, los que lo están viendo, lo están grabando, lo van a poder rebobinar. El objetivo es la opinión, acá, y acá es probar el delito, no decir culpable o inocente, porque eso lo dice obviamente el juez. La relación es de no adversario, porque el auditor interno muchas veces es un empleado puede ser interno o externo, generalmente es un empleado de la compañía, pero cuando uno hace auditoría de fraudes, el que está enfrente es alguien que va a querer ocultar, y nosotros tenemos herramientas como para poder descubrir la verdad, ¿no? Distintas formas de entrevistar, distintas formas de buscar en las redes y demás. Un comentario, cuando yo trabajé en Shell, en esta empresa que les comenté, se solía utilizar recursos de línea para hacer auditoría. O sea, llamábamos a alguien de la línea para hacer auditoría. Por ejemplo, un ingeniero que nos ayude a auditar la refinería. Alguien de sistemas que nos ayude a auditar la parte del sistema. Y otra de las debilidades que tenía la auditoría interna es que se utilizaba como desarrollo de carrera. Porque cuando vos sos auditor interno, tenés, como se dice, una visión global de la compañía. Porque hoy te toca auditar depósitos del interior, mañana tenés que auditar una sucursal que está en Paraguay, o en Chile, o en Brasil, o viceversa. Recibir auditores de los países vecinos. Así que eso le hizo perder en algún punto profesionalismo al auditor interno, porque medio que se usaba como trampolín para ir a puestos gerenciales. Y generaba otro problema, que uno tal vez estaba auditando a un futuro jefe. Entonces, esa independencia que tiene el auditor externo, no la tiene el auditor interno. ¿Tengo tiempo, Karina? Sí, sí. Bueno. ¿Conocés la IFIAR? La IFIAR son los reguladores de auditoría independiente, y detectaron que 4 de cada 10 auditorías inspeccionadas son los que auditan las auditorías. Mostraron serias deficiencias. Y uno de los puntos de las deficiencias, de los problemitas que encontraron, es que los auditores no tenemos en cuenta el modelo de negocios. Es decir, cuando uno hace una auditoría contable, o interna, o de gestión, o de fraudes, hay que conocer el negocio. Si vos ahora me mandás a hacer una auditoría de una compañía de seguros, yo no he trabajado en seguros. Lo primero que voy a necesitar es que me expliquen, que me muestren el modelo de negocios, y que me digan en qué etapa está esa pyme, o una pyme. Desde que dejé la empresa ya hace una década, tengo mi consultora y hago auditorías de pyme. Entonces le pregunto al pyme, al emprendedor, ¿en qué etapa estás? ¿Sos un proyecto? ¿Sos un early adopter, como se dice, uno que está empezando, con todo lo que hay ahora de aplicaciones y demás? ¿Estás consolidado? ¿Estás en etapa de crecimiento? ¿Estás ya en decadencia? Entonces, para cada uno de estos puntos hay que usar determinadas herramientas de control en auditoría interna. Y básicamente usar este cuadrito, que es el modelo de Ansoff. El producto o servicio que vos estás proponiendo, señor pyme o señor emprendedor, ¿es un producto que ya existe o es un servicio nuevo? Y este producto o servicio, ¿lo estás proponiendo a un mercado que ya existe o a un mercado nuevo? Obviamente, si él está haciendo un producto o está proponiendo un producto o un servicio que existe en un mercado que existe, tengo menos riesgo, porque conozco la competencia, conozco las técnicas, puedo hacer benchmark, puedo comparar, pero si estoy acá, no. Si yo estoy proponiendo un producto nuevo, un servicio nuevo, suponte el tema de las criptomonedas, que todavía tenemos que capacitarnos y aprender, y todavía genera un poco de miedo. Es un servicio nuevo en un mercado relativamente nuevo. Obviamente hay mayor riesgo, porque voy a invertir en algo que todavía no domino. Entonces, el auditor interno, por eso dice oportunidades de negocios y riesgos de fraudes, tiene que conocerlo. O sea, si mi cliente
si mi cliente, si mi pyme está con un servicio que ya existe, en un mercado que existe, bueno, seguramente él va a tener que estar penetrando mercado para ganarle al otro, al competidor. Si tiene un mercado nuevo, va a estar desarrollando mercado. Y acá viene el challengeo que el auditor le tiene que hacer. Bueno, estás desarrollando mercado. ¿Y a través de qué controles? ¿Cómo lo generás? ¿Tenés contrato de lo que haces? ¿Con quién estás haciendo el contrato? Porque en cada uno de estos vectores puede haber temas de fraudes. Y te digo que estos gráficos son muy útiles, al igual que el Canvas, que vamos a ver en un ratito, para ver el grado de links, de vínculos entre un cuadrante y el otro. Acá le llamamos el cuadrante suicida, porque las técnicas tradicionales de marketing son inefectivas, porque es totalmente nuevo, y hay pocos conocimientos existentes. Pero simplemente quiero mostrar esto, no detenerme, que tenemos que conocer muy bien qué producto está vendiendo, en qué mercado lo está vendiendo, lo está proponiendo, para adecuar las herramientas de auditoría. Esto vos lo conocés, Karina. Todos estos eslabones son los de gobierno corporativo, que muchos entes de contralor nos piden, y en todos los casos el auditor tiene que ver el marco legal, tiene que revisar los estatutos, el organigrama, el código de ética, cómo hace el due diligence, cómo capacita, cómo determina los KPIs, cómo hace la gestión de riesgos, pero no hacerla, porque la responsabilidad del Código Civil y Penal, y unificado, civil y comercial, es de la línea, pero sí challengear y velar porque todo esto esté armónico, y lo que dicen todas las normas es, señor, no haga un copy-paste, adécuelo al modelo de negocios. Lo mismo pasa con lavados, Karina. Lo que es el Know Your Customer, el Due Diligence, la gestión de riesgos, el Self-Assessment, las políticas, el marco legal, el análisis de grupos de interés, los oficiales de cumplimiento, todo lo que es capacitación, el uso de herramientas tecnológicas, la emisión de reportes de operaciones sospechosas, también tiene que ser motivo de una auditoría interna, si es uno de nuestros clientes que es sujeto obligado. ¿Y qué dice la ley? Y las normas y las reglamentaciones. De vuelta, tenga en cuenta el modelo de negocio. Tiene que estar todo adecuado a la complejidad y magnitud e impacto que tiene. No es lo mismo hacer una car maker, una empresa de autos, un fabricante de autos, una estructura de compliance, por ejemplo, a una empresa que distribuye golosinas. Son rubros distintos. Que esto es lo que quiero mostrar ahora. Los tres elementos principales, que esto vos conocés muy bien, todo lo que son procedimientos de compra, código de ética y capacitación, los tres mínimos que pide la Ley Penal 27401, más, dice, bueno, mejor si usted tiene un canal de denuncias, mejor si tiene un buen marco legal, si hace análisis de due diligence, si tiene un gerente de cumplimientos, en caso que lo requiera, todo apoyado con una gestión de riesgos, también te dice adécuelo al modelo de negocios. Yo te he escuchado en unas charlas que has dado, que hacías mucho hincapié en adecuar los programas de integridad a la tipología de cada uno de los negocios que tenemos como clientes. La importancia de la evaluación de riesgos incluso, ¿no? Para poder determinar cuáles son los elementos que tiene que tener ese programa de integridad para que sea realmente que sirva. Exacto. Incluso nosotros hace poquito de la comisión sacamos el informe 2 que tiene que ver con la evaluación de programas de integridad. Qué bueno que está ese informe. Bueno, que toma, digamos, la guía de cumplimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Claro. Y las preguntas son, ¿está bien diseñado? ¿Se implementó de forma efectiva? ¿Funciona en la práctica? Y en definitiva, eso también tuvo una actualización este año, en junio, y justamente lo que se le recomienda a los fiscales también es entienda el modelo de negocio, entienda qué es lo que está evaluando, porque no es lo mismo un programa, incluso nosotros en la guía hemos puesto la diferencia si el programa de integridad es, digamos, de alguna forma la madurez del programa de integridad, porque también la evaluación tiene que ver con la madurez, no le puedes exigir lo mismo
a un programa de integridad que tiene 5 años caminando que a uno que tiene 4 o 5 meses. Pero la importancia, rescatando lo que vos decís, que además que los códigos de ética, todo de alguna forma represente la cultura de la empresa, Sí, que no sea sí, copiar y pegar. Está muy buena esa guía, está muy buena, sí, sí. Y el DOJ también, bueno, la guía de los fiscales, que ya tiene sus años, y como vos bien decís, este año fue modificada. Y justamente uno de los cambios es que los programas de cumplimiento tienen que estar alineados a una base de estructura de controles ya establecida. Se tienen que apoyar en una estructura de controles. Así que sí, sí creo que fue actualizado hace unos meses. El del DOC, sí, en junio. El Departamento de Justicia, ¿sí? El librito En ese. junio de este año. Sí, sí, está. Yo creo que el que ustedes produjeron es uno de los más completos que hay me atrevería a decir en Latinoamérica. Yo tengo muchos clientes o ex compañeros o gerentes de la empresa que, bueno, han tenido acceso y me han hablado muy, muy bien de ese informe DOCES, ¿no, Karina? Es el informe 2 y además ese informe se actualizó con la última actualización o sea, cuando estaba por salir, salió la actualización de esta guía de evaluación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y se actualizó, así que ese informe 2 está nuevito y con la última actualización del Departamento de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Bueno, para terminar, el modelo de negocios que se usa es el modelo Canvas, el que yo uso con mis clientes, que es el Canvas, en inglés es lienzo, que tenés 9 bloques en donde vos tenés el segmento de clientes, el que apunta el emprendedor, cuál es la propuesta de valor, cómo distribuye la propuesta de valor al cliente, o sea, cómo le hace llegar el servicio al cliente, por eso ahí ven un camioncito, cómo enamora al cliente, cuál es la relación con el cliente, bueno, todo esto sería la parte externa, cómo monetiza, y después viene la parte interna, la actividad clave, la estructura de costos, los recursos claves, y esto sería la parte interna. Fíjate que acá sale flujo de ingresos, perdón, estructura de costos, y de acá vos podés ver si esto da o no, si este negocio es rentable o no. Y después de acá vos podés, a través de un Excel, de una planilla Excel, cascadearlo, e ir desagregando por volumen, por precio, y armando incluso hacer sensitivos. Bueno, ¿qué pasa si cambio la propuesta de valor? ¿Cómo toca el ingreso? ¿Qué pasa si cambio la actividad clave? ¿Qué pasa si cambio la alianza estratégica? Esto es muy útil. Yo lo uso con mis clientes y es muy, muy útil. El orden para completarlo es este. Primero definir el segmento de mercado, que el cliente me defina el segmento de mercado, la propuesta de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y acá están los casos que vos mencionabas que no los quiero volver a repetir, Enron y demás. Así que me parece que yo dejo acá porque ya vamos casi para media hora de charla. Puedo seguir, Karina, pero... No, vamos a darle de alguna forma, vamos a mirar el fraude, ya que vos también fuiste auditor externo, el fraude con la mirada de la auditoría externa, ¿no? Okay. Y bueno, ahí le quiero dar la bienvenida a Tulio, preguntar esta famosa pregunta, ¿por qué no fue detectado por el auditor externo? Entonces, de alguna forma, tratar de entender cómo encuadra el fraude en la auditoría externa, en el rol del auditor externo. ¿Qué te parece a vos, Tulio? Bueno, para empezar, muchas gracias por haber invitado a tanto el Consejo como la Comisión. La verdad que estas cosas son totalmente productivas y creo que ayuda mucho a los profesionales, ¿sí? La verdad, voy a robar las palabras de Oscar, tanto Karina como Oscar. Ya no me dejaron nada, es una picardía que yo creo que donde lo hablaba Oscar, tacho interno, pongo externo, y ya lo podemos hacer similar. Así que pido disculpas por no tener unas diapositivas tan lindas, pero bueno, a veces es el tema de tiempo. Pero la idea es que sea conversado, así que... Yo más que nada lo que quería, pues, por los profesionales que nos escuchan, y ojalá te diría que escuchen más del ámbito de la empresa que de contadores independientes. Porque creo que uno de los fronting que a veces tenemos
es con las compañías, ¿no? Y tanto directores como gerentes desde el ámbito administrativo o de dirección, ¿sí? Que tenemos como a veces este primer encontronazo de entender la palabra fraude, ¿sí? En una auditoría, haciendo un resumen breve, ¿sí? Sin dar una clase de auditoría, nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? La auditoría a través de los riesgos, ¿sí? Y esos riesgos tienen que estar, ¿sí? Llevados a cómo impacta, ¿sí? En los estados financieros, que es lo cual nosotros tenemos que llegar a esa opinión de razonabilidad, ¿sí? Cómo impactan esos riesgos, ¿sí? A través de los ojos del fraude, ¿sí? O sea, el fraude para el auditor es algo extremadamente también importante, ¿no? Y mismo lo que decía Oscar, una de las pautas para empezar nosotros a realizar una auditoría, ¿sí? Es entender el negocio del cliente. Si no entiendo el negocio del cliente, no puedo determinar los riesgos, ¿sí? Por más que hable de hermosos riesgos inherentes, específicos, de control, de detección, todo es un hermoso checklist americano donde voy a llenar una cruz que no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces, es importante que como profesionales que empezamos una auditoría, ¿sí? Conocer bien al cliente. A veces cuando tenemos auditorías más corporativas, de multinacionales, estas cosas están más estructuradas, pero yo quiero, como lo hablaba a través de Karina, a veces dejar el mensaje para cuando auditamos las pymes. Uno de los mensajes que ustedes, ahí Karina demostraba, ¿no? Que a veces, si bien a nivel de monto es menor, ¿sí? Pero el fraude en la pyme es mayor, ¿sí? Porque varias veces como profesionales a veces nos hemos encontrado diciendo, bueno, necesito este balance, ¿viste? Para presentar algo rápido, sencillo, vieron que no demore mucho porque en realidad no tiene sentido, no sé para qué me piden esto, es una picardía, ¿sí? Bueno, ahí es donde yo tengo que poner las antenas, ¿sí? Porque como decíamos antes del tema del fraude, el tema de es un acto intencional, puede ser que no estamos hablando de mala predisposición de la gente, pero a veces esa negligencia, ¿sí? Nos arrastra también como profesionales, ¿sí? No a realizar una tarea como corresponde, en sobre todo evaluar, ¿sí? Poder nosotros diseñar correctamente una planificación. Yo una de las cosas que, y no quiero, como vuelvo a insistir, no es una charla de cómo planificar una auditoría, sino enfocarlo en algo muy importante, y es que para mí el tema de tener una compañía, un departamento de compliance, o tener, sí, un programa de integridad donde hay prácticas que la compañía está fijando sobre las best practices, o como quieran ponerle, ¿sí? Donde tengo el tema regulado de una conducta ética, donde tengo regulado cómo va a ir actuando la administración, sus circuitos, es sumamente para un auditor sumamente importante. Yo voy a robar un poco lo que decía Oscar, ¿no? Cuando tenemos un negocio nuevo, ¿sí? Ante un producto totalmente nuevo en un mercado nuevo, mayor riesgo. En la auditoría pasa lo mismo. Cuando yo tengo una compañía en la cual este tipo de programas no existen, es lo mismo. Menos control, más riesgo, y viceversa. ¿Qué implica también para riesgos? Riesgo para el profesional que tiene que emitir esa opinión, y además también una responsabilidad mayor como profesional en el tema de indicarle al cliente que para mí implica un mayor trabajo de auditoría, ¿sí? Que es mayor, ¿sí? La implicancia de ese trabajo de auditoría. ¿Por qué? Porque como la falta y la debilidad, ¿sí? De no tener un buen ambiente de control, en no tener los controles correctos, enfocados a entender lo que es el fraude en su negocio, ¿sí? Porque fraude es hermosa decir la palabra, pero es entender en su negocio cuál es el fraude, ¿sí? Eso a mí me describe mucho. Cuando a veces nosotros decimos, bueno, el empresario pyme, ¿sí? Tiene muy claro cuál es su negocio, él sabe perfectamente, esa es la frase que uno dice, Siempre. sí, él sabe atender a un cliente, él sabe el tema de las cobranzas, él sabe el tema de proveedores, él sabe el tema de
cuándo pagar y cuándo bicicletear el tema del pago y ver cómo el cash flow le cierra, ¿sí? Y así también lo sabe su gerente administrativo, que pasa a ser, como yo digo, un tesorero de lujo. Cuando en realidad, digo, no, vos también sabés cómo tenés tu administración, todos tus stocks bien cuidado, la salvaguarda de los activos, cómo se está manejando la información. Yo creo que le preguntaría si hacemos una encuesta en el tema de la gente, digo, cuando ese cliente hace un presupuesto, díganme cuántas veces ese presupuesto surge de los sistemas contables, ¿sí? Bueno, el gran desafío, a mí me parece que el gran tema en la pyme, porque la multi o la empresa que ya está en un segmento, que ya tiene una auditoría interna, que tiene un compliance, es como que juega en otra liga, ¿no? Pero claro, la pyme, que en general el empresario argentino no le presta mucha atención al ambiente de control, el fraude es absolutamente minimizado, y en definitiva lo que termina pasando es que esa estructura administrativa o todo ese ambiente de control es un reflejo de la cultura que tiene, sobre todo la cultura que tiene el dueño de la compañía, ¿no? Totalmente. A ver, una de las cosas que yo creo que cuando a veces me encuentro con empresas más chicas, ¿sí? Y una de las cosas que hace el auditor es la indagación, ¿sí? Hablar con la parte directiva para entender si realmente entienden cómo es la estructura esta de control, el ambiente de control, si han detectado bien los riesgos y el fraude, porque a veces sigo robando pobres mensajes de ustedes que me parecen totalmente enriquecedores, ¿sí? Puedo tener todo un hermoso sistema de compliance, puedo tener la mejor auditoría interna, hermosa, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasa? Tengo en un papel el diseño, está hermoso, pero cuando me voy, tengo que no es efectivo. Hago un ejemplo muy, muy bruto, pero real. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, che, las conciliaciones bancarias no está firmada por quién la preparó, quién la controló, quién la contabilizó? ¿Sí? No te preocupes, en 2 minutos la tenés en tu escritorio. Ya está. Listo, no me sirve. O sea, el diseño bárbaro, pero detectamos cuando uno hace la eficacia operativa. La eficacia operativa tiende a hablar de probar esos controles, si realmente son eficaces, ¿sí? Y eficientes en el tema de puedo tener un hermoso diseño, pero no lo aplico. Entonces no sirve de nada. Entonces, como dirían, vuelvo a caer las torres, es como volver foja cero. Y hacerle entender también al empresario, ¿sí? De que esa estructura no sirve, ¿sí? Es como cuando a veces nos dicen, voy a poner SAP, pero pará, si facturamos 1 millón de pesos, tenés un solo cliente, un solo proveedor, no, pero SAP es un golazo, pobre, no tengo nada contra SAP, ¿no? Pero no, tiene que ser acorde. Entonces, también las políticas, el tema de practicar, realizar las mejores prácticas, tiene que ser acorde a lo principal, al negocio. Por eso es sumamente importante y hasta eficiente para una auditoría entender ese negocio. Si uno no lo entiende, y la verdad que va a ser trabajos que no sirven, ¿sí? Por eso, entonces de alguna forma el auditor externo tiene que incluir dentro de su evaluación de riesgo, porque a ver, la auditoría hoy en Argentina con la RT37 requiere hacer una planificación basada en riesgos. Totalmente. No hablemos de las NIAs, ¿no? ¿No hablemos de? De las NIAs, digo. No, hablamos, la RT37 hoy ya te exige hacer un enfoque basado en riesgos. Totalmente. Entonces, digo, el riesgo de fraude tiene que ser considerado, porque en definitiva el auditor externo tiene que buscar evidencias de que no hay errores de fraude, de que no hay errores, de que no hay fraude. Exacto. Y tiene que tener bien claro el desafío, ¿sí? De una planificación de auditoría eficiente, basándose en el conocimiento del cliente, ¿sí? Entender cómo, ¿sí? Se puede realizar ese fraude, ¿sí? O cómo se puede generar ese error, ¿sí? Para que tengamos nosotros después lo que se llamaría una información fraudulenta en los estados contables, ¿sí? Es totalmente importante el desafío de la planificación. Hoy en día, hace muchos años atrás, uno empezó a principios de los 90 a trabajar dentro de lo que son las Big Four, ¿sí? Antes hacíamos un promedio entre 30% de nuestras horas en la planificación y el resto se pasaba a las pruebitas sustantivas, ¿no? Hace años, hace ya un par de años, eso se revertió.
¿sí? Hoy a mí no me sirve ir atrás de una factura, ¿sí? A mí me sirve entender el ambiente, ¿sí? Eso es lo que hace también una auditoría más efectiva. Ustedes hablaban de los engaños tanto de Enron, yo le comentaba a Karina el caso de Parmalat también en Italia, o sea, hay varios casos, ¿sí?, que en realidad han fallado en el tema de la parte de auditoría, en entender que a veces podés tener 500.000 circuitos, 500.000 controles, pero ¿saben qué pasa? Esos nunca fueron efectivos, ¿sí? Y no se hicieron las pruebas que se tenían que haber hecho, ¿sí?, en su momento, o no se quisieron hacer. Pero bueno, eso dejémoslo desde otro ámbito, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de ambiente de control, ¿cómo afecta que una compañía tenga un programa de integridad en el trabajo, de planificación y ejecución de los procedimientos para una auditoría, para el auditor externo? Bueno, cuando nosotros hablamos del ambiente de control, una de las cosas que ya estábamos comentando, ¿sí?, es el tema de entender cómo la compañía entiende, ¿sí?, su ambiente de control, sus operaciones, los controles que tienen, ¿sí?, y cómo enfoca y entiende qué es el fraude que le provoca esa actividad de control, ¿sí?, y cómo lo mitiga, ¿sí?, que es lo más importante. Uno como auditor lo que hace, ¿sí?, trabaja muy estrecho con la gente de auditoría interna. Recién me reía de Oscar porque me acordaba del viejo concepto del auditor interno, ¿sí?, de los dos conceptos, tanto del policía como se usaba como trampolín y no como una especialidad de la auditoría interna, ¿no? Y como a veces el auditor interno estaba más para encontrar si el sellito lo puso derecho o lo puso cruzado, ¿sí?, que entender que capaz que el sello ya fue y hoy tiene que ser otro sistema, ¿sí? Entender en darle valor, ¿sí?, a algo que tiene que ser más dinámico, ¿sí? Y entonces el ambiente de control para mí como auditor es sumamente clave, es un punto totalmente relevante porque como basamos nuestra auditoría en riesgos, ¿sí?, a nosotros el tener la empresa, el tener ese tipo de programas, a nosotros nos facilita mucho, ¿sí?, nuestra tarea, ¿sí?, porque ya nos permite evaluar, bueno, qué es lo que consideró como fraude, qué es lo que consideró como actividad, cómo lo mitigó, ¿sí? Y eso también me da cierto nivel de tranquilidad, o por lo menos, me da por lo menos esperanza de que hay una empresa que le está dando seriedad, ¿sí?, a la información que emite, ¿sí? Y eso es sumamente importante, porque entonces significa que hay una responsabilidad que asume la compañía en todos sus reportes, ¿sí? Y eso, la verdad, que como auditor depositamos lo que se llama la confianza, que obviamente, sacando el criterio que nos pide tanto las NIAS como también las RT, el escepticismo, siempre tenemos que ser escépticos, eso Siempre. no lo podemos dejar de hacer, ¿sí? Si no terminamos siendo cómplices del cliente, y nosotros tenemos que acordarnos que como auditores externos somos un tercero, de manera que de manera independiente tiene que ser responsable de una razonabilidad de los estados financieros o contables, según como lo quiera decir, porque tenemos una responsabilidad frente a los usuarios de esa información, ¿sí? Yo una de las cosas que le comentaba a Karina, o sea, uno ha atendido a empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y una de la información que cuesta mucho en la CNB, y todavía uno se sigue encontrando mucho fronting con parte del cliente, es lo que se llama la información de segmentos. O sea, hoy nosotros al haber empezado a incorporar las normas internacionales, empezamos a tener un concepto que capaz en Latinoamérica cuesta mucho, ¿no? El abrirnos, el pensar de que el balance no es mío, sino es de los usuarios de los estados contables. Llámese desde un accionista, desde un inversor, desde un banco, desde un organismo de contralor, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser transparente. Una de las cosas que choca mucho, que parece mentira, pero cuesta mucho, es la información por segmentos. Para los que no conocen de esto, la información por segmentos, para hacerlo muy cristiano, no quiero entrar en detalle, pero es demostrarle y mostrarle en los estados contables cómo el directorio toma decisiones, ¿sí? Porque capaz que lo que yo leo en el estado de resultados como venta, el directorio las ventas las toma distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque asume un concepto más, un concepto menos. Y bueno, yo en la información de segmentos le tengo que mostrar
usuario de los estados contables, cómo han tomado las decisiones esos directores, ¿sí? Cómo han resuelto esas estimaciones, proyecciones, estimación, lo que sea, ¿sí? Y bueno, y hoy cuesta mucho. Eso es lo que demuestra todavía que nos falta un gran camino por recorrer, ¿sí? Y en el cual también es responsabilidad de los profesionales, de los contadores, ¿sí? Que es un poco el resumen que uno también quiere dejar, ¿no? El que siempre tenemos que estar educando al cliente, ¿sí? Hacerle entender de que esto tiene que ser algo que es bien para él, ¿sí? Que no pasamos a ser un concepto de gasto, sino que esto tiene que ser un costo porque va a generar, ¿sí? Un ingreso futuro, ¿sí? Entonces, el tema de como profesionales no ser cómplices en el tema de hacer las cosas rápido, bueno, porque es el cliente, sino darle valor a nuestro trabajo y darle también una conciencia al cliente. Y me parece que el paso 1 es entender la responsabilidad que tenemos, en esto de que de alguna forma somos guardianes de esa fe pública en cuanto a la razonabilidad de un estado financiero, que en definitiva, como vos decís, lo que intenta es proteger al usuario del estado financiero, ¿no? Totalmente. Una de las cosas, sí, perdón, ¿no? Una de las cosas que quería es que tenemos que entender que tarde o temprano las cosas van cambiando. Es como hace 15 años atrás estábamos con la Inspección General de Justicia, que era la 680, ¿sí? O sea, tardamos una cantidad de tiempo para tener la primera resolución en el 2005, ¿sí? Sí, sí. Bueno, pero desde el 2005 hasta la fecha, ¿sí? Hoy hemos conseguido de que en la Argentina, por ejemplo, se emitan estados con normas internacionales. Entonces, de a poco, ¿sí? No estamos aislados del mundo. Y de a poco vamos a ir teniendo ese control que a veces pensamos, bueno, el fraude pasa en Estados Unidos, en esos países grandes, que Sí. Acá, la verdad, no. Sí, no pasa. Traería a colación, ¿sí? Primero que muchos profesionales le diría, revisen a veces en la página del Consejo, en el Tribunal de Disciplina, ¿sí? Hay acciones. Hemos tenido fraudes con los balances de aerolíneas argentinas. Hay varios hay varias acciones en las cuales, ¿sí? Se han tenido consecuencias. No estamos tan lejanos. Hoy la CNB, por ejemplo, está haciendo mayores controles en los estudios que firman balances de la CNB. O sea, el organismo se está empezando a despertar. ¿Por qué? Porque quiere aparecer, uno que está en la comisión también ahí de CNB, quiere empezar a trabajar como trabaja el PSUV. El PSUV es el organismo que controla las empresas de auditoría que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y les puedo asegurar que uno que ha tenido eso, es peor que la Santa Inquisición, yo creo. Pero cuando fue la causa de los cuadernos, hubo incluso un profesional de matriculado en el Consejo, que incluso estuvo en la Comisión de Anticorrupción, y un periodista muy conocido, que lo primero que dijeron fue ¿dónde estaban los auditores externos? Ok, sí, bueno, con eso de los cuadernos podemos decir el tema de cómo creció si uno agarra iba a decir el diario, ¿no? Pero Juliando... No hay todas multinacionales en los cuadernos, porque si vos miras la cadena, había una multinacional, pero también había una pyme que era proveedor de, o sea, me parece que nos viene pegando cerca y que me parece que todos tenemos que tener conciencia que firmar un balance, me parece que a veces hay una línea muy sutil entre preparo el balance, hago el outsourcing, soy el tenedor de libros, a auditar un balance y será realmente hacer el proceso de auditoría externa que realmente requiere Ay, se le cortó. Pero sigo lo de Karina, totalmente de acuerdo a lo que dice Karina en esto, ¿no? Y siempre cuando nos pasa también, perdón, Karina, si querías terminar la idea, digo, una de las cosas que siempre pasa cuando también hay un robo o algo, siempre preguntan, ¿y el auditor externo no lo detectó? Y siempre uno tiene que decirle, para nada, el auditor externo no está para detectar el fraude. Sí, estamos para evaluar, ¿sí? Pero yo no estoy los 365 días, ¿sí? Del año revisando y estando adentro de la compañía, ¿sí? Entonces, ahora, esto no me limita a mí mi responsabilidad de que yo tengo que hacer mi mejor trabajo, ¿sí? De planificación
para que esa razonabilidad en la cual digo, esto es razonable, tenga un sustento. ¿Sí? Yo siempre le digo a los chicos cuando estamos trabajando y me vienen a veces con los temas, yo les digo, esto, si el juez me pregunta, señor, ¿usted qué hizo? ¿Sí? ¿Vos pensáis con esto que estamos presentando, podemos quedar indemnes de esto? Y la verdad que estamos medio flojos de papeles. Entonces, documentemos. Una de las cosas que pasa muchísimo a veces en las auditorías más chicas o en los estudios más chicos es la falta de documentación. O sea, vieron cuando nosotros hablamos de los riesgos y hablamos de los errores que habla de la importancia relativa en la norma, en cristiano sería decir, bueno, ¿cuánto es lo que yo puedo tolerar como error sin que esto distorsione los estados contables? Y a veces cuando nos encontramos con estudios más chicos o empresas más chicas que han sido auditadas por estudios que es un all inclusive, ¿sí? Y no es de vacaciones, ¿sí? Utilizan, siempre te dicen, bueno, no lo tengo documentado, pero yo lo tengo acá. Y sé que, y ahí sacan lo que yo llamo el índice de dedos oscilantes. Más o menos esto nos da esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto no te lo puedo documentar, ¿sí? Porque este movimiento de muñeca no es documentable, ¿sí? Porque tiene que tener un sustento, ¿sí? Y eso es lo que a veces cuesta muchísimo trabajar, ¿sí? Y que la gente tome conciencia. De hecho, a veces pasa, ¿sí? De que a veces uno dice, bueno, los estudios grandes tienen, porque tienen su estructura, todo, pero a veces hay una razón para hacer todo eso, ¿sí? Y a veces el cliente, que es la responsabilidad nuestra, tenemos que educarlo para decir, esto mirá lo que te beneficia a vos. Porque un balance que esté, cuando está firmado por una Before, dicen, bueno, es la chapa. No, no es solamente el tema de la chapa, es la importancia de que cuando el banco lo va a ver ese balance, ¿sí? Está diciendo, bueno, acá hay una seriedad de trabajo. Bueno, tenemos que lograr que no sea un tema de chapa, que todos los profesionales tenemos que trabajar a conciencia, ¿sí? Y eso es muy importante. Yo creo que, vuelvo a insistir, creo que los primeros responsables en ejercer bien la profesión somos nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros entendemos nuestro rol de responsabilidad frente a nuestro trabajo, ya sea tanto de una auditoría, de un outsourcing, un servicio de impuestos, etcétera, ¿sí? Tenemos que entender que tenemos que ser profesionales. Y no es un tema de ser cómplices o no aceptar a nadie. No, en ese es nuestro rol de educar al cliente, el enseñarle al cliente que esto tiene un objetivo y que ese objetivo tiene un valor agregado para él, ¿sí? No es un tema solamente de me vienen a pedir las facturas, ¿sí? Y una cosita para determinar, una de las cosas que también a veces nos pasa mucho y lo que tenemos que tratar de mejorar, ¿sí? La previsibilidad, ¿sí? No ser previsibles, ¿sí? En nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el fraude cambia, el fraude mutua, es algo que evoluciona, ¿sí? A veces en países como los nuestros es más estático, pero lo hay. Yo a veces me asombro cuando a mí me llegan las cosas de afuera, porque son totalmente creativos, no le hablo la parte financiera, sino en muchas cosas cada vez hay más fraude. Hoy, hablando del tema de la pandemia, el IASBI sacó hace poco el informe y la consulta de, bueno, cómo está repercutiendo el tema del fraude y la pandemia, ¿sí? Hoy tenemos que entender que para este 2020, ¿sí? Nuestro trabajo que veníamos haciendo tiene que cambiar radicalmente, tiene que haber una visión distinta. ¿Por qué? Porque si bien yo antes tenía controles por parte de la compañía, ¿sí? Hoy esos controles, por H o por B, por la pandemia, lo que fueron debilitados, ¿sí? Sí, y el debilitamiento, ¿cómo? Totalmente. Fueron debilitados, y eso a mí, ¿sí? Me repercute en mi trabajo. O sea, yo creo que, mismo lo hablaba la otra vez dentro de la comisión de auditoría, yo creo que los colegas hace ya meses que tendríamos que haber empezado a hablar con el cliente, decir, mirá que esto no va a ser igual y mi trabajo no va a ser igual, ¿sí? Que lo que veníamos haciendo antes, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a decir, no hay problema de maldad ni nada de eso, limitaciones. Che, ya antes no vas a revisar los cheques como los revisabas antes, ahora las órdenes y la contabilidad, porque el muchacho está en su casa registrándolo, y cuántos, y ni hablemos de la información confidencial que está circulando por Gmail o por un WhatsApp,
¿sí? ¿Por qué no? Porque el tema de la VPN de la empresa se cayó y entonces lo tuvimos que, y toda esa salvaguarda que antes vos tenías de la confidencialidad de la información, se te, como diría un gran filósofo, se nos cayeron las torres, ¿no? Entonces, todo eso es algo que ya, ¿sí?, deberíamos haber empezado, ¿sí?, empezar a hablar con el cliente, ¿sí?, y empezar también a planificar nuestra auditoría. Digo, Karina, bueno, estamos en... para ir cerrando, para ir cerrando, me extendí mucho. no, digo que, ¿qué decías, Oscar? No, que estoy cronometrando y yo veo el puntito rojo que sigue grabando, pero ya estamos en 1 hora y media, no sé. No, ya estamos muy Estamos pasados. muy pasados. Muy pasados, la verdad que me parece que fue una muy linda charla, creo que es bastante completa, me parece que poder entender bien el enfoque, si es una auditoría interna o una auditoría externa, ver cómo influye dentro del fraude, cómo influye el fraude en las planificaciones y en el trabajo, me parece que creo que es una charla que puede ser vista en cualquier momento y puede ayudar a cualquier profesional a entender las diferencias o incluso a que sea un disparador para cuestiones que por ahí se pasan por alto. Así que bueno, estando tan cerca el día de la lucha contra la corrupción, una línea de cada uno frente a cuál es la conclusión o ese mensaje que queremos dejar, como para cerrar. Bueno, un poco retomando lo que decía Tulio, ¿no? Hoy día hay que ver no tanto cómo está evaluado y expuesto una partida contable, sino ver si realmente debió haber existido la compra. Me parece que eso es la clave de lo que es la auditoría que se viene. No tanto hacer foco en cómo está evaluado, si realmente este bien de cambio, bien de uso que estoy evaluando, ¿debió haber sido comprado? ¿Vos, Tulio? ¿Qué querés Yo decir? como agregaría en el tema de no nos quedemos en las viejas consignas, tenemos que actualizarnos, tenemos que asumir nuevos desafíos, ¿sí? Creo que la realidad nos va demostrando de que el que se queda con lo de siempre, a la larga termina mal, ¿sí? Y como profesionales seamos responsables y hagamos que también nuestra actividad, ¿sí?, dé frutos, educando al cliente y haciéndole entender también, ayudándolo a entender de que esto tiene que ser un valor agregado, ¿sí?, que no es un gasto. La administración y la contabilidad y nuestro trabajo no es un gasto, sino que tiene que ser algo que da valor agregado. Y eso depende, como siempre, como todos los cambios, empieza con uno, ¿sí?, y ahí para adelante. Bueno, yo para cerrar un poco y en el día de la lucha contra la corrupción, me parece que el mensaje que me gustaría dejar es este de mantengamos las ventanas sanas, hablando de la teoría de las ventanas rotas, y tengamos tolerancia cero para reforzar la cultura de la integridad. Así que eso es todo. Y bueno, gracias Oscar, gracias Tulio. Gracias. Nos fuimos un poquito de tiempo, pedimos disculpas por eso, pero bueno, nada más. Gracias a todos y bueno, que el 2021 sea mejor que este año. Gracias a vos. Gracias por todo. Chau, chau.